Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta calurosa tarde ya de miércoles 30 de septiembre. Estamos llegando al último día de este noveno mes del 2020, cargados de información para compartir con todos ustedes del otro lado. Pero antes de arrancar, antes de ir a la noticia, tengo que agradecer rápidamente a Sudameris que nos acompaña como cada programa. En este caso, quiero hablarte del iBank Sudameris con la app del nuevo iBank Sudameris. Operas más cómodo porque es más fácil pagar servicios, realizar transferencias y consultar cuentas desde donde estés. Además, al instalar el token, puedes autorizar tus transacciones con reconocimiento facial o dactilar. Imagínate, la forma más práctica, segura y rápida de poder proceder. Descarga ahora la app Sudameris de tu tienda digital. Así es que, ya sabes, gracias a Sudameris, todo un banco. Ahora sí arrancamos oficialmente con este espacio informativo. Bien, y como vimos en pantalla, tenemos que hablar de esto, de la situación que se da en el sector naviero, en el sector fluvial, cómo estamos avanzando con las conversaciones en el gobierno, cómo se encuentra la situación del río, que ahora sumada a toda esta coyuntura climatológica que está afectando a varios sectores de la economía, es un poco preocupante cada vez más el panorama. Ya por eso, y para más detalles, también para contarnos un poco de su experiencia, está con nosotros el vicepresidente de la Cámara de Navieros, el empresario y gran referente también del sector, el señor Guillermo Hereque. Vicepresidente, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está David? Buenas tardes a la audiencia, a las órdenes. Gracias por su tiempo. Queremos conocer un poco, ya habíamos conversado hace un par de semanas sobre la situación que se está dando con el río Paraguay y por supuesto todas las otras vías fluviales. Hoy, ¿cómo se encuentra? Ya la bajante, bueno, vemos que está llegando a picos históricos, veíamos mucha noticia al respecto y queremos conocer un poco de los pormenores, si es que realmente ustedes desde el gremio están percibiendo algún tipo de avance para poder subsanar esta situación de fondo. Bueno, realmente la situación en el río, sobre todo el río Paraguay, es muy complicada. El río Paraná está con un comportamiento un poquito distinto. Estuvo creciendo la última semana, hubo un poco de agua, se pudieron mover varios convoyes en esa zona. Ahora está empezando a bajar de nuevo, pero el comportamiento es distinto. El río Paraguay sí ha tenido una bajante sostenida desde hace ya 3 meses que no para de bajar todos los días. Bueno, estamos ya en una situación que en los hidrómetros principales del río ya está en cero o menos del cero. En el caso de Asunción está por debajo del cero del hidrómetro. Eso no quiere decir que no haya una gota de agua en el río, porque el cero del hidrómetro no es que sea el fondo del río, sino es el punto de referencia que se toma en cada sitio para medir la altura del río, ¿verdad? Y ya está por debajo de la escala del cero, entonces en Asunción. Eso es muy complicado porque realmente hoy ya los convoyes y ni siquiera remolcadores de mediano porte están pudiendo navegar más arriba de lo que es Huiratí, o sea, abajo de Villeta. De ahí para arriba está imposibilitada prácticamente la navegación. Hay 8 pies y medio como limitante en varios pasos por debajo de San Antonio y de ahí para arriba está incluso con menos calado disponible. O sea, ya hoy por hoy se puede hablar que la navegación está colapsada. Esa es la situación hoy en cuanto al río. En cuanto a lo que puedan ser las obras que se hagan, sí, se podrían emprender unos nuevos trabajos de dragado en algunos puntos ahora, pero tengo entendido que el Ministerio de Obras Públicas está un poco escaso de presupuesto. Estamos en un periodo ya cercano a la finalización del año. En general, las partidas presupuestarias ya se están agotando. Este año el Ministerio de Obras Públicas hizo varios trabajos, hizo trabajo en varios frentes, tanto en el río Paraguay como en el Paraná. Y por un lado, como digo, se están agotando los recursos, no hay ya con qué seguir dragando, por un lado. Pero por otro lado, una bajante tan pronunciada como esta requiere de un dragado de grandes volúmenes. Y eso no se puede hacer de un día para otro. Eso requiere un trabajo de planificación muy importante y la generación de recursos en forma importante también para que se pueda hacer un trabajo que pueda permitir la navegación en condiciones como la actual, digamos. Así que ese es un poco el ambiente que se vive y bueno, ya tanto los puertos que están al norte de Villeta
agua arriba de Villeta, cómo las empresas de navegación han asumido esto como una situación a la que hay que resignarse. No hay condiciones de navegación ya hoy, ni siquiera para remolcadores de mediano porte, ni qué decir los grandes que son los troncales que hacen viaje al Río de la Plata. Bastante preocupante realmente lo que nos comenta don Guillermo. En un caso alternativo, en una coyuntura adversa, porque nos menciona de que, bueno, poder tener un dragado tan profundo, tan importante, no hay presupuesto por parte del ministerio, ¿cuál podría ser otra alternativa como para llegar a subsanar temporalmente esto? Bueno, hay en proceso una oferta que hizo una empresa internacional para hacer un trabajo de dragado de apertura y luego mantenimiento por una cierta cantidad de años, que está en estudio en el gobierno en este momento, en el Ministerio de Obras Públicas, en la Dirección de Proyectos Estratégicos y en la Secretaría Técnica de Planificación, que podría ayudar en un periodo de 3, 4, 5 años a resolver situaciones, yo no sé si hasta el punto de una como la actual, pero sí que se pueda navegar mucho más tiempo en el año normalmente y en situaciones de estiaje como el que tenemos ahora, que no lleguen a una situación tan extrema como esta, yo creo que se podría hacer bastante en ese sentido. En lo que estamos nosotros los armadores muy atentos respecto a este tipo de proyectos, es que son proyectos de concesión de obra pública y no sé si irán por la vía de APP o cuál el gobierno decidirá después, pero nuestra preocupación son los costos vinculados con este tipo de cosas, porque es probable que el dragado necesario sea de grandes volúmenes, como decía, es imposible determinar cuál es ese volumen hoy y por supuesto la empresa dragadora que venga viene a hacer un negocio, entonces el costo por metro cúbico de dragado y por ende el costo por tonelada que pase a través del río Paraguay en lo que es el tramo jurisdiccional paraguayo se puede incrementar y a niveles en que tal vez el sistema logístico pueda no tener capacidad de absorber. Y digo esto por una cuestión simple y pongo un ejemplo comparativo. Lo que Argentina hizo de Santa Fe al sur fue profundizar de unos 20 pies de disponibilidad de agua a 36 pies. Ganaron 16 pies de calado disponible para que ingresaran grandes barcos hasta los puertos de la zona de la provincia de Santa Fe, en la zona de Rosario, San Lorenzo y Santa Fe mismo. Con eso, la ganancia permitió absorber el costo del dragado pagado como un peaje. Pero en el caso del río Paraguay, lo que se ganaría no es tanto en profundidad del río que permita navegar con embarcaciones de mayor calado, sino lo que se podría ganar es poder navegar un poco más de tiempo en el año. En vez de navegar con seguridad y con una carga a full del 100% de la capacidad de las embarcaciones por 6 o 7 meses, se podría navegar por 8, 9, 10 meses, con lo cual mejoraría la condición, pero ese gap que hay, eso que se gana, no tiene la capacidad para financiar un peaje que pueda ser una cifra importante por tonelada transportada. Y eso empezaría penalizando a la producción paraguaya que tal vez tendría algunos problemas para salir a precios razonables al mercado internacional. Ese es el punto que hay que cuidar muchísimo en este tipo de cosas y es donde los armadores estamos muy atentos en el proceso que se está dando para tratar de llamar la atención sobre las dificultades que se podrían generar más allá de conseguir un dragado. Es así mismo, y usted sabe mejor que nadie, don Guillermo, por su experiencia en el sector, de que, bueno, esta es una cuestión cíclica, ya hablamos
año tras año la bajante del río. ¿Cómo afecta esto al transporte fluvial? ¿Por qué el gobierno ya no se puso manos a la obra desde hace bastante tiempo, sabiendo que ya es algo recurrente y hoy llegaron a niveles históricos? ¿Qué más tenemos que esperar para llegar a, digamos, apretar el botón o darle manija a esa llave para que, bueno, finalmente podamos subsanar esto? Vamos a tener que descartar nuestra vía marítima, nuestra vía fluvial, digo bien, como alternativa y recurrir a otros medios definitivamente. ¿Qué va a pasar con tantas barcazas que van a quedar ahí paradas? Ujú. Bueno, la verdad es que de los años que yo llevo trabajando en este sector, un factor común que ha habido en los diferentes gobiernos y que cambió un poco con este gobierno actual, hay que reconocerlo, es el tema de que los funcionarios se han llenado la boca hablando de lo estratégico que es el río para la economía paraguaya, pero realmente no han hecho nada. Siempre han estado los funcionarios vinculados incluso con el Ministerio de Obras Públicas, con ANNP, con los organismos responsables de esto, han estado ocupados apagando sus incendios del día a día y nunca se han levantado la cabeza para mirar allá a lo lejos y decir, okay, el transporte fluvial, la logística fluvial es clave para la economía paraguaya, por ende tenemos que hacer un trabajo a largo plazo. Eso no ha ocurrido. Hubieron pequeños planes, mismo nosotros desde el sector privado generamos algunos planes en el pasado como para resolver los temas en el nivel de dimensión que el gobierno quisiera, pero por A o B motivo, por cuestiones políticas o por lo que quisiera darse, esos planes han quedado en agua de borraja todas las veces que se ha intentado hacer algo. Y digo que en este gobierno se está dando una situación distinta porque este gobierno es el que más ha dragado en los últimos 20 años en lo que es la historia de la navegación. Y con pocos recursos, porque realmente no se ha destinado un presupuesto importante para este trabajo, pero el Ministerio de Obras Públicas ha firmado varios contratos con empresas privadas pequeñas, paraguayas, que han estado haciendo dragado en diferentes puntos. Lo que pasa es que este nivel de obra que se ha hecho no alcanza para paliar un problema como el que se plantea hoy. Hoy se requiere un trabajo mucho más importante y que no es solo dragado. En ese sentido, nosotros hemos acompañado un poco aquel acuerdo que se ha hecho entre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y el gobierno paraguayo para hacer un plan respecto a la utilización del río Paraguay en varios aspectos, que no es solo dragado. También incluía qué hacer con las aguas servidas, con las aguas negras de las ciudades, cómo utilizar eficientemente el agua del río Paraguay para riego, como algo como lo que se está haciendo en el Chaco de Acueducto, pero hecho en forma. La protección de las ciudades contra las inundaciones y algunas otras cosas más. Pero en el tema específico de obras respecto a la navegabilidad, incluía una serie de otras cosas más que se iban a hacer como planificación. No digo como obra. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército no iba a venir a hacer obra, iba a venir a hacer un estudio en base a sus 150 años de experiencia en hacer obras en el río Mississippi, un estudio y recomendar a Paraguay qué es lo que había que hacer. El costo a nosotros mismos nos pareció un poco elevado en su momento, pero atendiendo al nivel que tienen estos señores del Cuerpo de Ingenieros, era hasta razonable que el venir ellos a instalarse en Paraguay y hacer un estudio de la magnitud que se planteaba y hacer a partir de ahí un master plan para utilizar el río en la forma en que el río requiere que se utilice en todos los aspectos, yo creo que al final se justificaba. Y si Paraguay actuaba inteligentemente y en vez de bloquear esa iniciativa, se hubiese dado vuelta y le hubiese dicho al gobierno de Estados Unidos, miren, nos encanta su proyecto, pero no tenemos el dinero, yo estoy seguro que se hubiera conseguido eso como donación, porque al final el Cuerpo de Ingenieros del Ejército es un organismo del gobierno de Estados Unidos, y yo estoy seguro que se podía haber conseguido este trabajo en donación. Entonces, el tema del costo en sí no fue la determinante para que esto se cortara, sino más bien fue una cuestión política de que no, si tenemos a los ingenieros del Ejército de Estados Unidos instalados en el río, van a estudiar estratégicamente cómo hacer para invadir Argentina, Paraguay y tomar una tontería como esa. Y
sobre todo alentada por el embajador argentino en ese momento, y se lo metió en la cabeza a algunos parlamentarios paraguayos, senadores incluso, gente que debiera, si no conoce un tema, por lo menos tener la capacidad de preguntar. Bueno, y por eso se cortó ese tipo de planes. Entonces, hemos vivido así, esas situaciones, cuando intentamos nosotros mismos generar un trabajo de dragado, no nos permitieron. Cuando intentamos traer un estudio serio y completo por un organismo que no tiene intereses directos en hacer el trabajo, porque no es ese su interés, sino era simplemente hacer el estudio, tampoco lo pudimos llevar adelante. Entonces, siempre ha sido un poco esa la historia. No logramos romper el círculo vicioso de los intereses políticos en este tipo de cosas. Pero hoy por hoy estamos un poco más esperanzados con estos trabajos de dragado que ha hecho MOPC y con el estudio de factibilidad que se está llevando adelante para la concesión de una obra mucho más importante. Y que esperemos se pueda llegar realmente a un punto beneficioso para todas las partes. Don Guillermo, quiero hacer una brevísima pausa, si le parece. Usted no se desprenda de ahí donde está. Ustedes del otro lado tampoco. Brevísima pausa, volvemos enseguida. Desde que la gente tiene Flow, no para de hablar de eso. Ellos son nuestros influencers. Flow es tan HD que te sentís en la cancha. Y si me pierdo un partido, lo veo después. Bien, estamos ya de vuelta, último bloque de este espacio informativo, charlando un poco en cuanto a la situación del sector naviero, la navegabilidad del río Paraguay y, por supuesto, todas las coyunturas que pueden llegar a darse a partir de ahora. Estamos conversando con el vicepresidente de la Cámara de Navieros, el señor Guillermo Hereque, a quien le agradecemos una vez más por este valioso tiempo que nos brinda. Don Guillermo, un poco para entender, para aquellos como nosotros que no tienen mucho conocimiento del agua, ¿por qué baja el río Paraguay y por qué hoy está llegando a estos niveles históricos? Bueno, todo lo que es los ríos de nuestra región, los dos principales ríos nuestros, el Paraná y el Paraguay, dependen del régimen de lluvias en la región. Incluso el Pilcomayo también, pero el Pilcomayo tiene un impacto relativo en lo que es el río Paraguay. Pero ambos ríos, los más importantes, dependen del régimen de lluvia. Tienen un caudal básico que es muy pequeño, pero luego son las lluvias en las diferentes cuencas las que, digamos, mantienen el río en sus niveles normales. Hoy por hoy estamos con un déficit impresionante en lo que son las lluvias. Llevamos casi 9 meses sin lluvias importantes, más que algunas puntuales que pudieron haber sido un poco más grandes, pero muy corta, de muy corta duración, y por ende nos sirven para elevar realmente el nivel del río. Y acá lo fundamental es que en cuanto a lo que nos afecta directamente a nosotros como Paraguay, aquí Asunción y todo lo que es el río Paraguay, el Pantanal es el que juega un rol fundamental en esto. Y en el Pantanal no ha llovido desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, allí el pulmón que alimenta al río Paraguay no tiene en este momento recursos para enviar para abajo. Y ese es el motivo por el cual estamos en la situación en que estamos, digamos. Yo quisiera creer que esto es una situación coyuntural, digo, climatológicamente hablando coyuntural, puede durar 6 meses, un año,
que no nos estemos desertificando, como que esté cambiando tan radicalmente el clima en la región, que nosotros, de ser una tierra increíblemente fértil como es nuestra isla Paraguay, aquí en el centro del cono sur de América, nos convirtamos en un desierto. Dios no quisiera que sea eso, porque sería muy duro y difícil para nosotros que eso ocurriera, ¿verdad? Ojalá esto se revierta como ha ocurrido muchas veces antes, pero estamos dentro de lo que es el tema del cambio climático, que es innegable que está ocurriendo. Y bueno, no se conocen las consecuencias futuras que pueda tener. Las que pasaron las estamos viendo, pero las futuras todavía no las podemos ni siquiera predecir. Así que espero que eso no sea lo que ocurra y que las lluvias retornen en algún momento. Los expertos en el clima dicen que podrían darse lluvia ahora desde octubre, algunos dicen mediados, otros dicen fines de octubre, otros dicen diciembre. Pero mientras no llueva en la zona del Pantanal, nosotros vamos a seguir así como estábamos, con el Jesús en la boca. Lastimosamente. Don Guillermo, muchas veces no queremos hablar de esto, pero bueno, creo que tenemos que hacer un poco de ese análisis porque, queramos o no, es una posibilidad que puede llegar a darse, así como usted lo acaba de decir, que se seque el río Paraguay. ¿Qué pasa con todo nuestro sector naviero que tenía, o que tiene, mejor dicho, tanto potencial de seguir creciendo? Y no solo eso, digo sequía o desertificación en el sentido de que las tierras que son tan productivas y que tenían un régimen de lluvia que les permitía sembrar, esperar el momento de cosecha y tener una cosecha abundante, una cosecha récord, bueno, que eso no cambie. Yo le pido a Dios todos los días que eso no cambie, que no nos mande un desierto aquí, porque nosotros somos un país agropecuario y con tierras secas va a ser muy difícil que nuestra población siga viviendo el nivel de pequeña confort y pequeño bienestar que tiene hasta hoy. Es así mismo, y esperemos que mejore realmente todo este tema. Don Guillermo, por cuestiones de tiempo, ya nos quedamos sin espacio, muchas preguntas que tengo que dejarlas en el tintero lastimosamente, pero quiero pedirle un pequeño mensaje en cuanto a cómo usted está visorando que vamos a cerrar este 2020. Bueno, este 2020 para el sector nuestro, sobre todo la parte de logística fluvial, tiene dos momentos, digamos. Venimos de una cosecha récord en lo que fue la zafra 2019-2020, por lo tanto ha habido mucho producto para transportar. Aún hoy se ven muchos camiones en los silos llegando con carga, así que volumen de producto para transportar hubo y lo sigue habiendo. Ahora, esta situación en el río, que ha llegado a un extremo desconocido para la mayoría de la gente, esto nos plantea un escenario distinto, digamos. Hay parte de la carga en que tal vez no pueda ser transportada este año y tenga que quedar en los silos. Esa es la primera parte. Y la segunda, que va unida un poco con esta parte, es que con una sequía como la que estamos y con una falta de lluvia como la que estamos, la gente en el campo no va a poder sembrar por el momento. Así que podríamos tener una cosecha pobre el año próximo también. Por lo tanto, ahí sí estaríamos realmente, yo creo, como país en dificultades. Porque le guste o no a la gente, es el sector primario, el sector productivo, el sector del campo, es el que genera la riqueza en este país. Esa es la realidad. Es así mismo, es así mismo. Esperemos que las condiciones mejoren realmente. Don Guillermo, queremos agradecerle su tiempo, muy valioso, como siempre. No solamente conocemos, sino que aprendemos también con su presencia. Muy amable y, como siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. Cuando gusten, estoy a las órdenes. Lastimosamente nos toca hablar de cosas no muy agradables hoy, pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar de cosas más lindas. Ya algún proyecto, alguna cosa nueva que está en gestación, digamos, va a estar en las noticias y va a estar con ustedes dentro de poco. Así mismo será, excelente. Muchísimas gracias, don Guillermo. Pero bueno, Igualmente, nosotros gracias, llegamos al... Gracias, muchísimas gracias. Y nosotros llegamos al final, tenemos que despedirnos, pero no puedo irme sin antes agradecer rápidamente a Sudameris que nos acompaña. En este caso quiero hablarte de Sudameris Club. Atendé porque llegó el programa de beneficios más completo del mercado, fácil de sumar, fácil de canjear. Suma puntos con todos tus productos Sudameris y comienza a canjearlos por reintegros, premios, experiencias y muchísimo más. Vos ya sabes realmente vivir tus puntos. Sudameris Club.
Club Sudamérica, todo un banco. Gracias por acompañarnos como siempre. Bien, con esto llegamos al final, nos despedimos, pero será hasta las 16 horas. Usted ya sabe, nuestro habitual encuentro del Foro Empresarial con entrevistados, también de primer nivel para todos ustedes que están del otro lado. Será hasta más tarde. Gracias por la compañía. Chao, chao.